empezar. Si todos tienen a ver, todos tienen sus cámaras apagadas. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Desde el capítulo técnico de la Sociedad de Potencia y Energía de la Rama Estudiantil de la UNA, damos inicio a este webinar con el tema gasificación de biomasa y uso del gas de síntesis, que será dictado por el PhD ingeniero Carlos Alirio Díaz González. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de Santander, magíster en ingeniería con énfasis en ciencias térmicas y combustión de gases de la Universidad de Antioquia y estudiante de doctorado en ingeniería, enfocando su investigación en el uso de biomasa como fuente energética para zonas no interconectadas de Colombia, sujeto a un marco de sostenibilidad adecuado para estas zonas. Experiencia en investigación en combustión premezclada de biogás, análisis energético y térmico económico. Ok. De esta manera damos la bienvenida al ingeniero. Eh, Bienvenido, ingeniero, y puedes empezar. Muchas gracias por la presentación. Muy agradecido también con todos los asistentes aquí a la charla, esta pequeña charla. Realmente, al principio dijo que yo soy PhD. No, todavía no soy PhD, estoy estudiando. Estoy estudiando el PhD, estoy en mi segundo año de doctorado. Y bueno, repito nuevamente, agradezco la invitación a todos los asistentes. Esta charla, pues se originó dada, digamos, algunas publicidades que hemos hecho nosotros en el programa de Ingeniería de Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde laboro y estudio, en redes sociales. Y pues fui contactado por un estudiante de la Universidad Nacional de Asunción para pues trabajar con esta pequeña charla. Bueno, para, digamos, mostrar lo que vamos a hablar acá nosotros, iniciamos hablando un poquito de lo que es la biomasa como fuente energética sobre todo. Posiblemente, y después hablaremos de lo que son, o lo que es el proceso de gasificación de biomasa, y algunas características muy importantes que hay que conocer de ese proceso para poder, digamos, conocer o saber de sus características y limitaciones, o restricciones también. Posteriormente hablamos un poco de los gasificadores, qué tipos de gasificadores existen, cuáles son sus características. Pues la idea también es que hay diferentes tipos de biomasa más adecuados para trabajar con diferentes tipos de gasificadores. Posteriormente, pues hablaremos de lo que es el gas de síntesis como tal, como cuáles son sus características y sus aplicaciones, también sus restricciones, sus limitantes en aplicaciones, sus ventajas o desventajas, y pues una reflexión final sobre esas temáticas. Igual, como les digo, esto no es una clase magistral, es una charla en la cual se condensan muchos de estos temas. La idea con ustedes, y pues gracias a esta posibilidad, es poder seguir en contacto con ustedes pues para seguir desarrollando esas temáticas, posibles intercambios con ustedes entre la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Sería muy interesante poder lograr algún tipo de interacción un poco más formal. Bueno, cuando hablamos de biomasa, todo lo que es la biomasa normalmente tiene muchas consideraciones, es decir, la gente considera biomasa lo que sea, ¿sí? En muchas partes. Realmente la biomasa está sujeta a unas definiciones. La Agencia Internacional de Energía tiene unas definiciones de biomasa. El Consejo Mundial de Energía también tiene sus definiciones de lo que es biomasa. En general, biomasa es todo aquello, toda aquella materia generada o producida por procesos orgánicos, ¿sí? Puede ser biomasa viva, como dice acá, o biomasa muerta, vegetal o animal, eso es biomasa, o toda materia orgánica proveniente de plantas, ¿sí? Cultivos, residuos de cultivos, o incluso residuos forestales. Esa es otra definición también, un poquito más específica a lo que es plantas, pero igual, hace parte de la definición general de biomasa. También hay unas clasificaciones donde se clasifica la biomasa de acuerdo a cómo esté: biomasa sobre el suelo, biomasa subterránea, biomasa muerta, o biomasa de lo que son residuos y hojas muertas. Esa es una clasificación también que se hace. Eso es más de acuerdo a una clasificación que hace la Agencia Mundial de Alimentación.
o sí, la Organización Mundial de Alimentación, la FAO, ¿sí? Es esta de acá. Esta de acá también concuerda mucho con esta de acá, ¿sí? O con esta de acá, ¿sí? O sea, igual todas tienen que ver una con la otra. Y la definición, digamos, más general de lo que es biomasa se puede ver aquí al final, aquí en la parte inferior, cuando hablamos que biomasa es todo material vegetal derivado de la reacción entre el dióxido de carbono en el aire, el agua y la luz solar, a través de la fotosíntesis, para producir carbohidratos que forman los componentes básicos de la biomasa. Eso es, digamos, lo que yo podría decir de lo que es una biomasa, lo que es biomasa en general. De ahí, de acuerdo a esos carbohidratos que se generan en cada tipo de materia diferente, pues va a haber un tipo de biomasa diferente a otro, ¿no? Sobre todo la biomasa con énfasis o que aquella biomasa que es más adecuada para ser transformada o para ser aprovechada energéticamente. Esos carbohidratos son de muchos tipos. Esos carbohidratos vienen siendo eh, almidones, celulosa, hemicelulosa, lignina, aceites, sustancias extractivas, en general una gran cantidad, perdón, de diferentes tipos de compuestos. Aquí vemos unas imágenes en donde diferentes tipos de biomasa podemos ver nosotros. Aquí están residuos de operaciones forestales, ¿sí? Digamos, la industria maderera genera gran cantidad de esos residuos, ramas pequeñas, ramas que no se usan, se desechan, se cogen los troncos grandes para producir maderas, leños o, bueno, tablas en general, listones, todo eso. Y pues lo que son residuos, hojas, pequeñas ramas se dejan. Eso es biomasa residual de operaciones forestales, ¿sí? Con estas dos de acá arriba. O digamos los que son residuos de madera urbanos, remodelaciones, puertas, marcos, muebles, en general todas esas maderas utilizadas para ornamentación que dejan o que se cambian, se remodelan, cosas así, eso también es biomasa. En muchas ciudades se producen en grandes cantidades. Están los cultivos energéticos. Aquí vemos una imagen, esta que estoy señalando acá con el puntero. Vemos esta imagen de lo que es un cultivo energético, donde los árboles son cultivados y se van talando poco a poco y esa biomasa se aprovecha energéticamente. Y están los típicos cultivos como es la caña de azúcar, residuos, por ejemplo, el banano, deja muchos residuos, esos residuos también pueden ser aprovechados energéticamente. Residuos del maíz. Brasil es un país donde produce demasiado maíz, bastante maíz, con fines energéticos, en el caso del bioetanol. Estados Unidos también. Y no solamente eso, otros países, por ejemplo, aquí en Colombia es rico, digamos, o son los residuos son numerosos en industria, en la industria del banano, la industria de la palma, la estación de aceite de palma, de la caña de azúcar para producir azúcar, y otros cultivos típicos de acá también están, por ejemplo, el café, está también, digamos, otros cultivos frutales, cítricos, que generan grandes cantidades de residuos. Entonces también están ahí. O si no, también están algunas especies, por ejemplo, sobre todo algunas especies de cañas, ¿sí? Por ejemplo, esta que vemos acá, que estoy señalando con el cursor, es una especie que llaman caña gigante o caña flecha, que es una caña eh, bastante grande, tallos de hasta 3 metros, que son cultivos que se dan, digamos, o que son endémicos de algunas zonas y que son o que tienen un gran potencial para ser transformados en energía. Esas cañas, tipos de caña. Es un tipo de caña que aquí en Colombia se tiene introducida en algunas zonas de los llanos orientales, a la Orinoquía, donde el clima típico de sabana permite que estos cultivos crezcan y se desarrollen de buena manera. Entonces también sirven como un tipo de, con un potencial, con una fuente potencial de energía para muchas zonas. Entonces vemos que hay muchos tipos de biomasa. Aquí no estoy metiendo tampoco, no estoy metiendo, digamos, la biomasa residual, digamos, de las basuras, de los procesos humanos, por ejemplo, eh, residuos de comida, residuos de cáscaras de frutas, de verduras que se producen cuando se producen los alimentos, esos también es biomasa, biomasa orgánica, solamente que ese tipo de biomasa, digamos, no es una biomasa que esté muy susceptible o que sea tan fácil de gasificar, como es la biomasa de este tipo, la biomasa vegetal o biomasa leñosa, que estamos hablando acá. Sí, entonces no estamos tratando con ese tipo de biomasa. Bueno, cuando miramos entonces esos componentes de la biomasa,
Entonces, dijimos antes, todos esos procesos de la biomasa generan carbohidratos. Esos carbohidratos están presentes de diferentes maneras. Entre ellas están, cuando hablamos de biomasa leñosa, biomasa vegetal, estamos hablando de lo que son las sustancias extractivas, o las sustancias que son dignas de, digamos, susceptibles de ser extraídas, ¿sí? Están los componentes de lo que son la pared celular y están los ash, las cenizas, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, ¿qué son los compuestos extractivos? Lo que son proteínas, aceites, azúcares o almidones. Básicamente esos extractivos en muchos tipos de biomasa hacen parte de lo que es el contenido nutricional de ella. Por ejemplo, los almidones, ¿qué son? Todo lo que contiene, por ejemplo, sustancias como la papa, verduras, bueno, verduras o algunos tubérculos, la papa, la remolacha, la yuca, bueno, no sé cómo sean los nombres, de pronto en algún otro país cambia el nombre, pero esos son, digamos, la parte nutricional. Está la parte de lo que es los componentes inorgánicos de la biomasa, las cenizas. Siempre cuando yo tengo la biomasa, parte de ella son cenizas o compuestos inorgánicos. Esos compuestos inorgánicos, ¿qué son? Sustancias con trazas metálicas, con óxidos metálicos, de pronto algún compuesto raro, tierras raras, algún compuesto ácido, base, bueno, en general, compuestos inorgánicos que no son susceptibles de hacer transformación energética. Y están los compuestos como los que tenemos acá, celulosa, lignina y hemicelulosa, que son los componentes de la pared celular, que son los que le dan el soporte y la fortaleza estructural a la biomasa, los que conforman los tallos, las hojas. De acuerdo a su composición o a la cantidad de lignina, hemicelulosa o celulosa, pues tendremos diferentes tipos de esta biomasa leñosa. Unas biomasas mucho más leñosas, o sea, más fuertes, con un soporte, con una estructura mucho más rígida, que es lo que llamamos leña, y unas biomasas que no tienen tanto soporte rígido, que son los que llamamos biomasas herbáceas o de tipo herbáceo, ¿sí? Que no son leñosas. Es una clasificación que se le da a ese tipo de biomasa, de acuerdo a ese contenido de celulosa, lignina y hemicelulosa. Estos tres componentes que tengo acá son los principales componentes o son los componentes principales en los cuales se enfoca el proceso de gasificación de biomasa. Convertir esos carbohidratos, ¿sí? Celulosa, bueno, en realidad no son carbohidratos, eso es lo que llamamos polisacáridos. Celulosa, lignina y hemicelulosa son polisacáridos. Los polisacáridos son la unión de varios monosacáridos y los monosacáridos son la unión de varios carbohidratos, ¿sí? Pero a esos compuestos es lo que se enfoca la gasificación, convertir estos compuestos orgánicos en gas de gasificación, ¿sí? Eso es el enfoque. Los procesos para aprovechar estas sustancias, lo que llaman los extractives, las sustancias extractivas, pues vamos enfocados a lo que son los procesos, digamos, de conversión de obtención de biocombustibles como biodiesel o como el etanol a partir de alcohol o de azúcares ¿de qué? Los azúcares presentes en algunos tipos de plantas, ¿sí? Pero la gasificación va enfocada a esos tres, ¿ok? La distribución de estas especies, de estas sustancias, celulosa, lignina y hemicelulosa, se puede ver, digamos, en estas imágenes, más o menos una pared celular, se puede ver que, digamos, si miráramos como una matriz, la celulosa sería, digamos, esta matriz, estas líneas verdes que vemos acá. La hemicelulosa serían estas líneas negras que se entrelazan con las digamos, con la celulosa que está presente en forma de cadenas lineales, grandes cadenas lineales. La hemicelulosa también, solamente que la hemicelulosa está entrelazada con la celulosa. Esos componen la mayoría de, digamos, de lo que son los compuestos de lo que es la pared de una planta, la estructura de una planta, y la lignina, que se ve acá, como en esta gráfica, como una línea gruesa de color azulado, le da el soporte estructural, ¿sí? Como se ve acá en esta gráfica también de la derecha, vemos la celulosa, sus cadenas como están conformadas, verdes, la lignina entrelazada con la celulosa, aquí el azul, y la lignina que le da la fortaleza,
Así se ven, digamos, sería como la distribución gráficamente de cómo está conformada una pared o una estructura de la biomasa tipo lignocelulósico, que se llama eso, o sea, la biomasa vegetal, sea leñosa o en algunos casos herbácea, pero igual esos son los componentes. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿Escuché algo? Perdón. No sé si, voy a hacer aquí un paréntesis, no sé si, eh, cómo es la cuestión de la moderación. Si alguien tiene una pregunta, ¿la hace o esperamos al final? Ingeniero, vamos a esperar el final para que no Ok, corten tanto tu presentación. ok, listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces, viendo, digamos, cómo se compone, cómo es la característica de la biomasa. Ahora, de esto hay mucho tema, de esto hay gran cantidad de información que es importante conocer. Por ejemplo, los procesos de transformación de celulosa, lignina y celulosa son procesos bastante interesantes para, digamos, profundizar en ellos. Eso hay mucho estudio, ¿sí? De las consideraciones sobre su transformación. O sea, cada una de ellas genera un campo de conocimiento también bastante profundo. Entonces, pero bueno, no es el objetivo aquí de esta charla profundizar tanto puntualmente en esas transformaciones de cada uno de ellos. Ya entonces, sabiendo que sobre estos tres elementos o sustancias está enfocada la gasificación de la biomasa, intentemos hablar aquí un poco. No se me quedó, no sé si esta imagen. Bueno, pido disculpas por esta imagen que tengo acá en la esquina, no sé por qué quedó así. Bueno, eh, perdón, perdón, por favor, es que tengo acá, no sé si ustedes están viendo aquí en la esquina, ¿se ve una imagen? ¿Sí la están viendo? Sí, Inge. Sí, espérame un momentico, por favor, qué pena con ustedes, voy aquí a tratar de ver por qué quedó acá. Sí, esas son las imágenes de la primera diapositiva, no sé por qué quedaron acá. No sé por qué están en todas, la verdad. No sé por qué quedaron en todas las diapositivas al momento de generar la presentación. Bueno, ya mirar, entonces, qué pena con ustedes. Qué Creo que pena se con ve súper ustedes. bien Inge, en la presentación. Sí, es que la verdad, pues. Bueno, entonces aquí, ya hablando de gasificando biomasa, antes de entrar a lo que es la gasificación, es bueno también mirar algunas características. Por ejemplo, estas sustancias, como les decía, esos carbohidratos, esos polisacáridos se componen la biomasa celulosa, hemicelulosa y lignina, pues son compuestos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que son compuestos que tienen carbonos, oxígenos e hidrógenos, normalmente. Entonces, de acuerdo a la relación atómica entre hidrógeno-carbono que se ve en el eje Y de esta gráfica, o la relación atómica oxígeno-carbono que se ve en el eje aquí X, entonces uno podría clasificar los diferentes tipos de sólidos de acuerdo a su componente o a su potencial energético. Los carbones, que son los carbones tipo antracita o carbones tipo bituminosos o subbituminosos o lignitos, son sustancias orgánicas combustibles que tienen bajos radios o baja relación atómica oxígeno-carbono y baja relación atómica hidrógeno-carbono. Y entre más bajas sean esas relaciones, entonces lo que voy a tener son los carbones más, digamos, más puros, que tienen gran cantidad de carbono. Por eso están situados acá, que son las antracitas, y acá los carbones bituminosos, los carbones tipo lignitos, los PITs, que son lo que llaman las turbas, ¿sí? Son sustancias orgánicas en proceso de fosilización, pero no plenamente fosilizados. Y aquí tengo la biomasa. La biomasa, de acuerdo a eso, son sustancias que tienen grandes relaciones hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. Es decir, tienen bastante hidrógeno y bastante oxígeno en comparación con los carbones. Entonces, esa característica de la biomasa hace que, digamos, la biomasa tenga menor poder calorífico, entendiendo el poder calorífico como esa propiedad que tiene un combustible
o esa cantidad de energía que puede liberar un combustible cuando se quema bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, esa cantidad de energía que puede liberar la biomasa cuando se quema, ¿sí? Digamos en una combustión completa, entonces es menor que la de los carbones. Entonces, esa característica hace que no sea tan viable quemar la biomasa. Mucha biomasa se quema. De hecho, la obtención de energía a través de la combustión de la leña de bosques o lo que sea, es todavía la fuente energética principal en muchas partes del mundo. En países de América Latina también. Aquí en Colombia, en muchas zonas, se sigue cocinando con leña. Pero no es el proceso más óptimo, más adecuado para obtener la energía de la biomasa. ¿Sí? Porque su combustión directa no da tanta energía como un sólido. Entonces, de acuerdo a eso, entonces podemos caracterizar que, aparte de que la biomasa está ubicada de acuerdo a su relación hidrógeno-carbono u oxígeno-carbono lejos de los combustibles sólidos, dentro de la biomasa también podemos hacer una clasificación entre la relación hemicelulosa-lignina y la relación celulosa-lignina. Entonces, la biomasa que está más ubicada hacia la esquina superior derecha, es decir, las que tienen poca lignina, o sea, las que no son muy fuertes, las que no tienen una estructura fuerte, es lo que llamamos biomasa de tipo herbáceo, o sea, hierbas, que son tallos débiles, tallos suaves, que no son rígidos. Y la biomasa que tiene más cantidad de lignina, o sea, las que tienen esas relaciones más bajas, que la lignina está en el denominador, es lo que llamamos biomasa tipo leñoso, wood biomass, que tenemos acá, biomasa tipo leñoso, es decir, biomasa que tiene una estructura más rígida, tiene más lignina. Y pues hay biomasa que puede ser mixta, estar ubicada entre ellas. Entonces también, mirando todo eso, aparece lo que es los diferentes tipos o los diferentes posibles procesos de obtención de energía a partir de la biomasa. Entonces, mi biomasa es ubicada acá, ¿sí? Digamos, ubicada dentro de estas coordenadas de carbono, hidrógeno u oxígeno, que vemos acá en este diagrama ternario, y está ubicada acá con respecto a lo que son carbones y el char. El char es, digamos, ese carbón puro, que es 99% carbono. Y de acuerdo a estas, digamos, a esa ubicación, yo puedo tener diferentes tipos de aprovechamiento para producir o para obtener, digamos, energía. Es decir, yo puedo tener un proceso en el cual la biomasa se transforme hacia esta zona de acá, que es para producir un proceso de combustible gaseoso. Estos procesos, ¿sí? Son los llamados procesos de gasificación, estos dos, S y F, son procesos que se pueden hacer gasificación con oxígeno o gasificación con vapor, ¿sí? Oxígeno del aire, obviamente. Y esos son los procesos que me llevan a producir gasificación. Hay otros procesos también de aprovechamiento de la biomasa, que es, por ejemplo, esta P, que es una pirólisis lenta para producir el char o carbón de leña, que llaman, o estos procesos para producir, digamos, combustibles líquidos, que son los biooils, o sea, los combustibles líquidos producidos por pirólisis de biomasa. Esa pirólisis de biomasa, de forma rápida, produce básicamente combustibles líquidos, formados por muchos tipos de hidrocarburos, alquitranes y aceites, ¿sí? Pero, digamos, lo principal de nosotros, el enfoque es, digamos, esta charla es estos procesos de obtención de un combustible gaseoso a partir de la biomasa, que es el proceso de gasificación. Obviamente, la gasificación es un proceso intermedio de la combustión. Si yo dejo y me voy muy al extremo, lo que hago es quemarla totalmente y produzco productos de combustión que son humos que no tienen valor energético. Entonces, la idea con la gasificación es básicamente una combustión muy incompleta. Eso es la idea de la gasificación. Una combustión muy incompleta, una combustión con muy poco agente oxidante, con muy poco, digamos, oxígeno o agente oxidante que
genere productos muy incompletos de combustión, que es lo que me hace el gas de gasificación, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la idea con la gasificación, esos procesos, ir acá, coger esta biomasa e ir acá. ¿Por qué llevarla acá? Porque la biomasa, si bien se puede quemar, la leña se puede quemar, digamos, su combustión, la combustión de un sólido siempre es mucho más incompleta que la combustión de un gas. Quemar un gas es mucho más fácil, es mucho más completo, es un proceso mucho más limpio en términos de emisiones, ¿sí? Que utilizar un sólido. Quemar un sólido deja una gran cantidad de sustancias de combustión incompleta, material particulado, hollín, ¿sí? Que siempre son inconvenientes tanto desde el punto de vista energético, porque eso es una ineficiencia energética, como el punto de vista ambiental e incluso de la salud. En los lugares donde se cocina con leña todos los días, muchas zonas rurales, aparecen problemas respiratorios con el tiempo. ¿Producto de qué? Producto de las partículas de hollín que desprenden esas cocinas de leña que impregnan toda la zona. Si ustedes tienen la oportunidad, ustedes ven cualquier uso de leña como combustible para hacer, digamos, no sé, aquí en Colombia, por ejemplo, la tradición de lo que llamamos paseo de olla. Muchas personas salen a hacer paseos a las zonas rurales y llevan leña o consiguen leña y con esa leña hacen un tipo fogata, llamamos aquí fogón, y sobre eso pues se cocinan los alimentos para el paseo, la comida, el plato fuerte, todo eso se cocina en esas. ¿Y qué pasa? Pues las ollas como quedan, digamos, la olla donde se cocina ese alimento, queda completamente negra. Ese hollín es un problema de salud, ¿sí? En muchas de esas zonas. Entonces, por eso se busca que la biomasa no se use de manera sólida, sino que transforme en gas. Ese es uno de los, digamos, no es algo, digamos, reglamentado, pero sí es algo que se busca en muchos países, en África, aquí en América, en muchos países, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también por recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía, ¿sí? La Agencia Internacional de Energía también recomienda eso. Bueno, en resumen, ¿qué es la gasificación de biomasa? Pues tomar una cantidad de biomasa lignocelulósica, que es compuesta por celulosa, lignina y hemicelulosa, someterle un proceso de gasificación en un gasificador de biomasa, o un gasificador, para generar un gas o unos productos. ¿Esos productos qué son? Son gases volátiles o gases no condensables, como son el monóxido de carbono, hidrógeno, que son gases no condensables, CO2, nitrógeno, puede ser algunas trazas de amoníaco y metano. Junto con vapor de agua, que el vapor de agua sí es un gas condensable, un vapor precisamente. Esos son, digamos, los principales componentes. También pueden generarse trazas de hidrocarburos superiores, básicamente algunos aceites, algunos alquitranes que pueden condensarse. Esos alquitranes, pues, se pueden condensar. Son cadenas, son hidrocarburos de la forma CNHM, con 2 o 3 o más carbonos y mucho más hidrógenos. Y también algunas trazas también, digamos, de algunos ácidos, H2S o HCl, que es producto también de las trazas de azufre y de cloro que contienen algunas biomasas. Entonces, eso es, digamos, lo que sucede en la gasificación. Este proceso se hace en muchas etapas. Podemos ver acá, digamos, un resumen de lo que es un proceso de gasificación. Inicialmente, como es un proceso térmico, es un proceso de conversión termoquímica, entonces siempre requiere de una condición de temperatura para que suceda. Entonces sucede inicialmente un secado. Ese secado es cuando yo introduzco unas partículas de biomasa, grandes o pequeñas, depende también del proceso que se le haga previo. Y lo primero que hace la biomasa cuando entra al sistema de gasificación, donde está a una temperatura mayor, es que la alta temperatura lo que genera es la evaporación de la humedad contenida en la biomasa. La humedad, digamos, no su humedad contenida en su estructura, porque hay una humedad también propia de su estructura, sino la humedad que está, digamos, la humedad que no es higroscópica. Entonces, esa humedad higroscópica se evapora, la que absorbe la biomasa, en el primer paso. Y también algunos volátiles también salen con ellas. Después pasa al proceso de pirólisis, donde
La alta temperatura que se da en el gasificador, temperaturas de más de 250 o 300 grados, genera que esa matriz formada por esa matriz lignocelulósica, formada por lignina, celulosa y hemicelulosa, esa matriz orgánica, se degrade térmicamente. ¿Sí? Eso es la pirólisis. La pirólisis es un proceso de degradación térmica en la cual cuando se somete una estructura orgánica a altas temperaturas, lo que hace es convertirse en unos residuos llamados carbón. Bueno, y otros residuos también. ¿Qué produce la pirólisis? Básicamente es un proceso de carbonización y esa pirólisis, como un paso previo de la gasificación, genera gases, ¿sí? Gases volátiles, genera líquidos, que son los alquitranes, los TAR, con algunos aceites, que son los biooils, incluso nafta, ¿sí? Compuestos tipo nafta, o compuestos ricos en octanos, algunos compuestos oxigenados como fenoles o compuestos fenólicos o ácidos, y un residuo sólido que es el char, que es el carbón, lo que llaman carbón de leña, que en una pirólisis, digamos, estándar, es la mayoría de los residuos de ese sólido char. ¿Qué sucede con estos productos de la pirólisis, los productos gaseosos y líquidos? Entran a unas reacciones secundarias que llaman las reacciones secundarias de oxidación-reducción. ¿Con quiénes reaccionan estos elementos? Con un agente gasificante. Ese agente gasificante es oxígeno del aire u oxígeno solo puro suministrado o vapor de agua que contiene oxígeno. Entonces, estas sustancias que salen de la pirólisis reaccionan con ese agente gasificante, reaccionando algunos de ellas como el CH4, como el CO, como el H2O, como el H2, perdón, o el H2O incluso también. O esos de acá, estos líquidos, como esos oxigenados, reaccionan, se craquean, se parten, hacen un reformado, etcétera, etcétera, y producen estos gases, ¿sí? Que son monóxido de carbono, hidrógeno, metano, y esos gases H2O, CO2, incluso nitrógeno, si aquí hay nitrógeno en el aire como tal, si el agente gasificante es aire. Y el sólido, aparte también, por otro mecanismo de reacción, un mecanismo totalmente diferente, porque estas reacciones son en fase sólido-gas, perdón, en fase líquido-gas o en fase gas-gas, ¿sí? En algunos líquidos, pues es líquido todavía, algunos líquidos se volatilizan también, pero son reacciones mucho más homogéneas. En este tipo de reacciones del sólido, son reacciones ya heterogéneas, es decir, el agente gasificante reacciona con este sólido, con este char, con ese carbón, generando reacciones heterogéneas inicialmente y luego sí, homogéneas. ¿Y esas reacciones qué producen? Producen monóxido, producen H2, o sea, hidrógeno, metano, H2O, CO2, nitrógeno también, que ahí sí es con aire, y un residuo carbonoso, un poquito de carbón que no se convierte. Eso como tal es el mecanismo más, digamos, es de los mecanismos más estándares reconocidos del proceso de gasificación, que es un proceso muy, muy caótico, muy complicado de modelar matemáticamente. Este mecanismo, ese esquema de proceso de gasificación, es un mecanismo, digamos, obtenido de muchos años de estudio. Este documento o ese esquema es obtenido de un trabajo del Instituto Politécnico de Milán, una de las universidades a nivel mundial más prestantes en este tema de la gasificación y sobre todo de los mecanismos, de identificar mecanismos de la gasificación. Encierro aquí entre paréntesis este proceso de pirólisis, que es el paso, digamos, el primer paso de la gasificación, porque es muy importante. La pirólisis de la biomasa, como paso previo a la gasificación, es un paso muy importante para esto. ¿Por qué? De los productos derivados de la pirólisis va a depender las características de estas reacciones que siguen después y también, obviamente, va a depender las características que tenga el gas de síntesis, el gas de gasificación. Entonces hay que tener muy claro que la pirólisis, ¿sí? Dependerá, o una buena pirólisis para gasificar, tiene que tener unas características propias de a qué temperatura se hace y sobre todo a qué tasa de calentamiento se da. Cuando es muy rápida la pirólisis, lo que llaman fast pirólisis, esa fast pirólisis va a producir más líquidos, ¿sí? Lo cual
va a generar que estas reacciones en fase gaseosa pues tengan a generar una diferente composición, que si hago una pirólisis más lenta que produce más gases, ¿sí? Que va a generar diferentes productos acá. Y si la pirólisis es muy rápida, va a generar más líquidos y de pronto va a generar menos sólido. Y este sólido entonces va a producir menos de estos componentes. Entonces, también por eso es muy importante que en un proceso de gasificación conocer, o por lo menos estimar algo de qué tan importante es la pirólisis para el proceso de gasificación. Ya una vez dentro de los procesos de gasificación, o sea, las reacciones que siguen después de la pirólisis, entonces vamos a tener acá nosotros una serie de reacciones. En realidad esas reacciones suceden, digamos, de muchas maneras, son muchas reacciones, pero las principales, globales, en las cuales se puede, digamos, resumir el proceso de gasificación, son estas reacciones, estas 11 reacciones, unas más importantes que otras. Entonces, una vez tenemos que la biomasa entra, genera una pirólisis, y esa pirólisis después genera otros productos acá. Entonces, esos productos gaseosos y sólidos de la pirólisis entran a generar estas reacciones. Reacciones que son tanto de oxidación como de reducción. Esas reacciones van mezcladas unas con otras. Las reacciones de oxidación están acá identificadas porque son reacciones que generan un delta H, o sea, un delta de energía. Ese delta H es el delta H de reacción, el cambio de entalpía de reacción, y esa entalpía de reacción es negativa en el caso de las reacciones que producen calor, que generan calor, que liberan calor, que son las reacciones de oxidación principalmente. Y con deltas de H o energías de reacción positivas están las reacciones que absorben calor, que son normalmente las reacciones de reducción. Entonces, esa mezcla de, oxidación, de reacciones de oxidación-reducción se dan en el gasificador, de las cuales las más importantes, ¿cuáles son? Esta número 7, que es una reacción de combustión, de oxidación, que es la que más libera energía. Aquí está la más grande entalpía de reacción, 393.5 kJ por mol. Ese es el valor más grande, esa es la reacción que más libera energía. ¿Y por qué es tan importante? Porque con esa energía que libera esta reacción número 7, que es la reacción de oxidación del carbono sólido, del char, con ese calor que libera es que se alimentan los procesos previos de gasificación, de pirólisis, perdón, y de secado. Y también suministra energía a otras reacciones, como por ejemplo a estas reacciones 9 y 10, que son reacciones de reducción, que toman ese dióxido o ese vapor de agua producto de la oxidación y lo descomponen en monóxido de hidrógeno, que son los principales gases componentes del gas de síntesis, del gas de gasificación. Entonces, esas dos reacciones toman calor de esta, ¿sí? Y, a grosso modo, se aprovechan de ese calor para producir esas reacciones y producir estos componentes. También está esta reacción, la número 6, ¿sí? La reacción que llaman water gas, la reacción de gas de agua, que me genera hidrógeno. ¿Por qué? Porque el gas de gasificación o el principal producto del gas de gasificación es un gas, o bueno, la principal característica de ese gas es que tenga contenido apreciable o notable o significativo de monóxido de carbono e hidrógeno, que son los gases combustibles de ese, digamos, los gases combustibles dentro de ese producto, ¿sí? Esa es la principal finalidad de la gasificación, producir en lo posible una gran cantidad de monóxido y de hidrógeno a través de estas reacciones que están marcadas con azul. Las otras reacciones también son importantes, solo que suceden, depende de las condiciones, normalmente suceden a menor escala. Es decir, la importancia de estas reacciones, de acuerdo a las características del proceso, puede ser menor que en las otras. Pero si yo tengo, digamos, una gran presencia de H2O, o sea, de vapor de agua, como agente gasificante, entonces estas reacciones, por ejemplo, esta reacción 5, que es la reacción que llaman de reformado del metano, va a generar también gran cantidad de monóxido y H2O. Y puede ser importante, o es importante cuando el agente gasificante es vapor de agua. Si es oxígeno del aire normal, esta reacción se inhibe un poco en función de las que son más con oxígeno. Entonces,
Esas son las reacciones, digamos, el resumen de las reacciones del proceso de gasificación, con lo cual se forman los componentes finales del gas de síntesis. Del gas de síntesis que se llama gas de gasificación. Adelante lo definimos. Estos procesos de gasificación suceden dentro de un gasificador, vimos acá. ¿Y cuáles son los tipos de gasificador que existen? Se puede dividir en dos grandes tipos. Están los gasificadores de lecho fijo, lo que llamamos acá fixed bed, o los gasificadores de lecho fluidizado. Dentro de los gasificadores de lecho fijo están los gasificadores, los updraft, que son los gasificadores de flujo ascendente, o los downdraft, que son los de flujo descendente, o los de flujo cruzado, los crossdraft. Y dentro de los gasificadores de lecho fluidizado, que son los gasificadores en los cuales las partículas de biomasa y las partículas que están reaccionando no están, digamos, depositadas sobre una base, sobre una malla, sobre una rejilla, sino que están siendo movidas por el chorro de agente gasificante. ¿Sí? Se convierte en un lecho fluidizado. Entonces, esos lechos o esos tipos de gasificador se dividen en dos. Los gasificadores de lecho fluidizado circulante o los de lecho fluidizado burbujeante. Son diferentes tipos, ya lo vamos a ver. Y de acuerdo a eso, esas son las características del tipo de gasificador. Y de acuerdo a las características térmicas de potencia térmica que pueden manejar, entonces, los gasificadores de lecho fijo tienen, digamos, una gran, digamos, variedad, siendo los gasificadores de lecho descendente o de flujo descendente, el tipo downdraft, los que se aplican principalmente para aplicaciones de baja potencia o de pequeña escala, ¿sí? De unos cuantos kilowatts, 10, 20 kilowatts, hasta límites cercanos a 1 megawatt de potencia térmica, ¿sí? Luego siguen los gasificadores tipo de flujo ascendente, los updraft, que son los gasificadores que, digamos, ya se pueden, digamos, escalar a unos tamaños medios de potencia, de entre unos 10, 15 megawatts. Y ya para potencias mayores están los gasificadores de lecho, digamos, de lecho fluidizado, de flujo circulante, flujo burbujeante. Y los gasificadores son un tipo de café que se llaman gasificadores de flujo de entrained flow, que son una variante de los gasificadores de lecho fijo, de lecho fluidizado, perdón, pero siguen siendo lecho fluidizado. Entonces, llegan hasta potencias cercanas a los 500, 300 megawatts, pero estas potencias tan grandes, digamos ya de aplicaciones de gran escala, se hacen demasiado costosas, ¿sí? Se hacen demasiado costosas. ¿Sí? Y digamos son aplicaciones muy específicas de gran potencia y ya requieren de unas tecnologías bastante desarrolladas, como por ejemplo los sistemas planas de generación de potencia con gasificación integrada, son las que manejan esos conceptos de gasificadores de esos tipos de altas potencias. Pero para pequeña escala y sobre todo en aplicaciones distribuidas de generación en zonas rurales alejadas, son los gasificadores de tipo downdraft o de flujo descendente. Esos gasificadores, los vemos acá, ¿no? Los gasificadores de lecho fijo, aquí vemos los de flujo ascendente, donde el agente gasificante, este es un ejemplo de una gráfica donde tenemos agente gasificante aire, esto está, digamos, aquí hay una parrilla, ¿sí? Sobre la cual reposa toda la biomasa depositada. ¿Qué sucede? Entonces el aire o el agente gasificante entra por acá, se le genera una reacción, eso hay que generar la reacción con algún mecanismo de ignición, se genera la reacción en esta zona de acá y aquí empieza a generar calor, una zona de reducción, combustión, secado y los gases van fluyendo a través de la biomasa y salen por acá arriba, transformados ya a través de todos esos, digamos, zonas de reacción, donde se van dando las reacciones tanto de pirólisis como de oxidación-reducción, y acá por arriba se genera el gas de síntesis, el gas de gasificación. Entonces el flujo es ascendente. En el caso del flujo descendente, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se alimenta la biomasa por acá y digamos, el aire o digamos, el agente gasificante, si es aire, entra por acá y va hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Aquí tengo la zona donde se da la principal combustión, las reacciones de combustión que tengo acá, que liberan calor, y con el calor de esa zona de combustión,
hacia arriba se da, digamos, el secado, y hacia aquí abajo se da la pirólisis y la zona de reducción. Y el gas sale por aquí abajo, va hacia abajo y sale por la parte externa inferior del gasificador. Ese es el proceso en un gasificador de flujo descendente o downdraft. Y en los de flujo cruzado, pues como pintamos acá, el aire, agente gasificante, entra por una parte lateral del gasificador. Aquí se dan las reacciones de oxidación, pirólisis, reducción, toda esa zona de acá. Y el producto de esas reacciones atraviesa este lecho fijo y sale por acá, digamos, atravesando o cruzando el espacio del gasificador, y por aquí sale el gas de síntesis. En todos esos sistemas, siempre en la parte inferior del gasificador, pues tenemos una recepción, un pozo, un foso donde se recolectan, salen recolectando las cenizas que genera el proceso de gasificación. Y en los procesos de lecho fluidizado, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, esto que es el de lecho burbujeante, que la biomasa entra, es alimentada por acá, y el agente gasificante, si es aire, puede ser aire, entra por aquí a una velocidad determinada, altas velocidades, y lo que se genera es que entonces las partículas de biomasa son suspendidas por la alta velocidad que tiene el agente gasificante, el aire por acá, y la reacción, obviamente, cuando se da la ignición dentro del reactor, la reacción se da en todo este volumen de acá, ¿sí? Que funciona como si fuera un flujo, digamos, se asemeja a lo que sería, digamos, un líquido burbujeante. Por eso se llama flujo, el lecho burbujeante. Y tengo lo que es el lecho recirculante, que se da, digamos, en esta zona. Tenemos también un lecho, que es las partículas suspendidas por el agente gasificante en esta zona, pero tengo un brazo por la cual también, aquí también se da una recirculación, que esta recirculación facilita o ayuda mantener la suspensión de estas partículas y que se dé la reacción en todo el volumen del lecho. Por eso se llama lecho o flujo recirculante, o lecho fluidizado recirculante. ¿Sí? Sobre estas, digamos, hay varios, digamos, ya hay bastante, digamos, patentes y procesos ya comercialmente establecidos, patentados, pero pues obviamente bajo ciertas características. ¿Cuál es la desventaja de esos procesos? Que lastimosamente no hay diseños estándares de gasificadores. ¿Por qué? Como la gasificación depende del tipo de biomasa y la biomasa tiene muchos tipos diferentes de composición, puedo tener biomasa similar en, digamos, en proporción lignino-celulosa o lignina-hemicelulosa, pero a nivel general puede variar la relación OC, oxígeno-carbono, o la relación hidrógeno-carbono. Entonces, una leña dura puede tener una composición similar a una leña blanda, pero la leña blanda tiene más hemicelulosa o celulosa que la leña dura, entonces eso también la hace ser diferente. Entonces el gasificador va a ser diferente, va a requerir diferentes dimensiones, diferentes características. Entonces, lastimosamente, es muy complicado estandarizar un diseño de gasificadores, ¿sí? Eso depende del tipo de biomasa. Un momento, por favor, muchachos. ¿Qué pasa con ustedes? Ya. Voy a conectar acá la batería porque me salió un aviso. Perdón. Ya. El esquema de gasificación en flujo ascendente se ve acá. Aquí se ve un poquito más explicado. La gasificación mandando por aquí, el agente gasificante, puede ser vapor, aire, bueno, oxígeno. Y aquí se dan las diferentes etapas. Oxidación, bueno, inicialmente aquí la oxidación, la gasificación, o sea, la oxidación-reducción. Con el calor que generan por acá, se da la pirólisis, que es lo primero que se da. Aquí el secado, a medida que la biomasa va bajando, va teniendo los procesos. Secado, pirólisis, gasificación, oxidación. Y por aquí sale el gas. Aquí están las principales reacciones que se dan en cada una de las etapas. ¿Sí? Se ven acá. Y algo muy importante, el perfil de temperaturas que se dan en estos gasificadores es de este tipo. Es decir, la temperatura más alta se da en esta zona intermedia, por acá, donde se dan los picos, donde se dan las reacciones de combustión principales, esa reacción de combustión que más libera energía. Y de ahí en adelante se va disminuyendo la temperatura, va disminuyendo hasta que a la salida del gas
la temperatura no es muy alta. Es una de las ventajas de este tipo de gasificadores, de los gasificadores de lecho ascendente, que la temperatura de la salida del gas no es muy alta. ¿Eso qué implica? Que no sea necesario un sistema de enfriamiento tan robusto a la salida del gasificador. ¿Sí? Es una ventaja de esos gasificadores. Los gasificadores de lecho, o bueno, de flujo descendente, los downdraft, entonces tenemos acá este esquema. Son de este tipo. Aquí tenemos acá el aire que entra acá y el aire se dirige hacia abajo y sale por acá transformado en gas de síntesis. Aquí tengo el proceso. Eso es una comparación entre, lastimosamente aquí esas imágenes que están aquí, pues están interfiriendo un poco con esto, pero aquí se ve. Inicialmente en los dos está la pirólisis arriba, pero seguida la pirólisis, la zona que sigue en el gasificador de flujo descendente, la zona de combustión, contrario en los gasificadores de lecho ascendente, donde después de la pirólisis está la zona de gasificación-reducción. Y en el gasificador de lecho ascendente, sí, después de la zona de combustión está la zona de gasificación-reducción, o sea, aquí es donde se produce las reacciones de gasificación, esas reacciones secundarias. Producto de este orden de ubicación de las zonas de reacción es que la temperatura de la salida del gas en ese tipo de gasificadores sí es bastante alta. Es decir, estos gases, el gas de síntesis y el gas de gasificación que se produce acá, es un gas que está saliendo en esta zona alrededor de unos 700, 800 grados. Entonces, eso sí es una desventaja de ese tipo de gasificadores, que la temperatura es muy alta. Entonces, ¿qué toca hacer? O hay que ubicar a la salida de esos gasificadores del lecho de flujo descendente, hay que ubicar un sistema un poco más robusto de enfriamiento para poder, digamos, disponer de este gas, porque un gas a 800 grados no es práctico tratarlo, no es práctico utilizarlo. Genera una temperatura muy alta y eso puede generar afectaciones en los equipos donde se vaya a utilizar. ¿Sí? Bueno, este es digamos, una imagen de un diseño que ya está, digamos, se encuentra en internet, hay muchas páginas, sobre todo en aplicaciones, por ejemplo, Alibaba. En Alibaba ustedes entran y colocan gasifier, o sea, gasificador, y van a encontrar una gran cantidad de ofertas de gasificadores de ese tipo, de hecho, de un DRAP para pequeñas potencias, para generar energía. Y ese sistema, esos son los sistemas de limpieza, de enfriamiento y limpieza necesarios en este tipo de gasificadores de lecho descendente. Entonces, esto también puede generar, digamos, un costo adicional al equipo de gasificación. En el de tipo downdraft, como ya les decía, tenemos este esquema, la oxidación, pirólisis, oxidación, reducción. Aquí se da la oxidación, donde se libera más cantidad de energía. En esta zona pequeñita se da la zona o la reducción, las reacciones de reducción, y alrededor de ellas se está dando la pirólisis de la biomasa, que va bajando del secado. Y pues por acá sale el gas de síntesis, que en este esquema, digamos, la temperatura de salida del gas también es bastante alta. En este tipo de gasificadores, de lecho cruzado, también la temperatura es muy alta del gas, también implicará entonces un proceso de enfriamiento un poquito más robusto. En esos gasificadores de lecho burbujeante, básicamente, como les decía acá, este es digamos, el esquema del gasificador. El combustible es la biomasa, entra por acá, y lo que forma es esto, digamos, el flujo de aire, de agente gasificante, aire, vapor, oxígeno, forma entre comillas, burbujeo, ¿sí? Manteniendo la biomasa en un estado de semisuspensión, donde se dan las reacciones. La ceniza sale por la parte de abajo también, el gas sale por la parte de arriba, es un gas que sale relativamente caliente, bastante caliente, y también que sale con mucho material particulado, producto de esa recirculación, de ese lecho fluidizado. Aquí vemos un perfil de temperaturas de estos reactores, donde también el gas sale muy caliente. También implica que estos gasificadores, aparte que de por sí son más costosos, que son de mayor tamaño, también van a requerir de un sistema de enfriamiento más robusto, que también, digamos, aumenta sus costos. Y esos son los gasificadores de lecho fluidizado circulante. Vemos acá también la reacción que se da en toda esta zona. Esta es la zona de reacción, donde el agente gasificante mantiene suspendidas las partículas de esa biomasa dando la reacción.
Por acá hay una recirculación, donde se mete más agente gasificante que me asegura la recirculación de las partículas para, digamos, tener más facilidad o una mejor reacción de pirólisis y de gasificación acá. Ese es un esquema similar, solamente que aquí es un gasificador de tipo con recirculación, pero igual, donde acá se dan las reacciones de combustión, o sea, las que liberan calor, y con esas partículas calientes entro acá a generar las reacciones de gasificación. ¿Sí? Bastante curioso este sistema, también mucho más costoso. Y esta es, digamos, una imagen, un montaje de cómo se vería un gasificador de este tipo, ¿sí? De lecho circulante. Ay, qué pena. Qué pena con ustedes. Un momento, por favor, porque es que acá sí tengo que quitar estas imágenes. Para poder... Entonces, ya viendo, digamos, cómo son los sistemas de gasificación, ¿cuál es la definición de gas de gasificación o gas de síntesis? Entonces, hay varias definiciones. La más normal, la más completa, o la más general, perdón, es decir que el gas de síntesis o gas de gasificación es un gas combustible con alto contenido de monóxido de carbono e hidrógeno, que son gases combustibles, que se produce al quemar un combustible sólido con insuficiente cantidad de comburente. Esa es la definición más general de gas de síntesis, ¿sí? Esa es tomada de este documento que está acá. También la Agencia Internacional de Energía pues define el gas de síntesis o gas de gasificación como un gas que contiene hidrógeno y monóxido de carbono como componentes combustibles principales, pero que también contiene inevitablemente algunas cantidades apreciables de CO2, vapor de agua e incluso nitrógeno. ¿Sí? De acuerdo a eso, digamos, en este documento, esa fuente, esa referencia, digamos, yo puedo tener cualquier cantidad de composiciones de gas de síntesis. Es decir, el gas de síntesis no es un gas estrictamente rico en CO y H2, ¿sí? Puede ser rico también más en uno de ellos, en otro en monóxido, más rico en hidrógeno, e incluso hay gases de síntesis ricos en metano, pero eso depende tanto del proceso de gasificación, el tipo de gasificador que yo use, como del agente gasificante que yo use. Aquí vemos un ejemplo claro de esto. Aquí vemos, por ejemplo, que este es un producto de la gasificación de lo que son tallos de la palma de aceite, ¿sí? Esos son los tallos como tal, el tallo de la palma de aceite, que se utiliza como biomasa, ¿sí? Y aquí son unos resultados producto de este trabajo de investigación, que está aquí referenciado, donde para gasificar con aire o con oxígeno mezclado con CO2 o con vapor oxígeno o con vapor con oxígeno y CO2 o con vapor y aire, entonces cada composición va a ser diferente. Es decir, cuando yo gasifico con solamente aire, que es el proceso más estándar de gasificación porque es el más barato, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo un gas, para este caso, para ese, digamos, ejemplo, para esta referencia, un gas que tiene 20% de monóxido, 15% de hidrógeno, que son los componentes combustibles, pero una gran cantidad de nitrógeno, pues porque el aire pues, es rico en nitrógeno. ¿Eso qué hace? Que este gas, en general, sea un gas pobre, o sea, un gas con un bajo poder calorífico, ¿sí? Porque el nitrógeno pues, es un gas inerte. Pero, ¿qué sucede cuando yo gasifico con, por ejemplo, vapor de agua y oxígeno? Obviamente, un proceso mucho más costoso, porque el oxígeno puro es mucho más costoso. Pero entonces, ¿qué va a pasar? La composición en monóxido e hidrógeno es mucho más amplia, mucho más rica, lo que hace que el gas de gasificación, utilizando este agente gasificante, vapor oxígeno, va a ser un gas mucho más rico, es decir, con un poder calorífico mucho más alto, ¿sí? Seguramente mucho más cercano a los combustibles convencionales que este gas generado solamente utilizando aire. Solamente pues que este gas, con esos agentes gasificantes, va a ser mucho más costoso, porque utilizar vapor e hidrógeno y oxígeno, perdón, requiere de equipos adicionales, ¿sí? Una caldera para producir el vapor. Y oxígeno puro, ¿dónde saco oxígeno puro? El oxígeno puro es caro, es costoso, tengo que comprarlo. O poner un sistema de criogenia para separar el oxígeno del nitrógeno del aire y utilizar el oxígeno para
el proceso de gasificación, lo cual lo hace sumamente costoso. Entonces, en general, este proceso con aire es el más utilizado, que produce gases pobres. O sea, el contenido energético de la mayoría de sistemas de gasificación a nivel mundial, y eso sí se puede corroborar con muchas referencias, son gases producidos con sistemas de gasificación con aire, y son gases pobres. Pero esos gases pobres tienen sus ventajas. Vamos a ver cuáles son. Entre una de las, digamos, de las ventajas de gasificar con aire es que las temperaturas del proceso son más bajas. ¿Qué sucede? Cuando las temperaturas del proceso son, digamos, son muy altas, se tienden a producir, digamos, muchos aceites. Entonces, esa es una ventaja. Y esas temperaturas, al utilizar diferentes agentes gasificantes, van a generar diferentes productos. Esos productos de contenidos en el gas van a generar la necesidad de ¿qué? De hacer limpieza y remoción de algunas especies no deseadas. Por ejemplo, en la remoción de aceites, ¿sí? De alquitranes, de algunos compuestos ricos en azufres, compuestos amoniacales, ¿sí? Material particulado que se genera, ¿sí? Entonces, eso requiere de filtros, de sistemas tipo scrubber, o sea, lavados, sistemas de lavado de ese gas. Entonces, ¿qué sucede? En los gasificadores de tipo updraft, o sea, de flujo ascendente, son gasificadores mucho más baratos, es lo más simple de construir, pero el gas sale con mucho alquitrán. Entonces hay que tener un sistema de limpieza de alquitranes, que solamente son scrubbers, donde el alquitrán se lava, se lava mediante el lavado, no sé, con algún sistema, con algún fluido que lo absorba, o si no, con sistemas de condensación de alquitranes, ¿sí? Sistemas que condensan los alquitranes. En el sistema de los gasificadores tipo downdraft, o sea, de flujo descendente, como dije anteriormente, el gas sale muy caliente. Esa ventaja del gas caliente facilita que los alquitranes sean muy pocos en el gas, porque a la temperatura tan caliente que sale el gas, esa alta temperatura lo que hace es craquear esas moléculas de alquitranes, que son cadenas largas, y se craquean, entonces destruye los alquitranes al estar muy caliente. Pero pues requiere un sistema de enfriamiento bastante robusto. Y también los sistemas de lecho fluidizado pues son costosos y como también les dije, genera mucho material particulado y el material particulado también requiere de filtrado. Y ese filtrado pues también, digamos, encarece el proceso. Aparte de los procesos también que hay que poner o que hay que incluir, si el gas o si la biomasa es una biomasa que me genera un gas rico en compuestos azufrados o de amoníaco, entonces tengo que poner sistemas de limpieza de amoníaco, de azufres, todo eso, para poder obtener un gas de síntesis, un llamado syngas, digamos, lo más limpio posible, es decir, cuyos componentes sean los componentes que yo voy a utilizar para la combustión, hidrógeno, monóxido de carbono, un poquito de metano, y el resto de gases inertes que no puedo eliminar, pero que no tengan nada de gases no deseados, ¿sí? Entonces, esos sistemas de limpieza encarecen el proceso y por eso también es adecuado también hacer un estudio de qué tipo de gasificador tengo y qué tipo de biomasa tengo también para hacerlo. Dentro de las características del gas de síntesis, como les decía, depende. El gas de síntesis es un gas, como les dije, que si es gasificado con aire, es un gas pobre, es decir, tiene poco poder calorífico. Pero aparte de eso, tiene otras características. Por ejemplo, la velocidad de llama, o sea, la velocidad con la que la llama se propaga. El gas de síntesis, al ser un gas que tiene gran cantidad o una cantidad apreciable de hidrógeno, si esa cantidad de hidrógeno es alta, como por ejemplo los gases producto de la gasificación con vapor, ¿sí? Vapor como agente gasificante, entonces ese gas de síntesis va a generarme una gran cantidad de hidrógeno. El hidrógeno es el gas con la mayor velocidad de llama. Cuando yo quemo hidrógeno, una llama de hidrógeno es muy peligrosa por la velocidad que tiene la llama para propagarse. Si uno piensa que la gasolina, por ejemplo, se inflama rápidamente, el hidrógeno se inflama mucho más rápido. Entonces, si tengo un gas de síntesis con una cantidad de hidrógeno apreciable o relativamente alta, va a tener una velocidad de llama
digamos, relativamente alta, digamos, similar a las velocidades de llama de cualquier combustible convencional, gas natural o GLP, gas líquido de petróleo. Pero si tiene una cantidad de monóxido, digamos, alta y bajo hidrógeno, entonces la velocidad de llama va a ser un poquito más lenta, va a ser un poquito más baja que la velocidad de llama de los combustibles convencionales. Y eso también va a depender de la cantidad de gases inertes que tengo en la composición. Es decir, si tengo mucha cantidad de nitrógeno y de CO2, me va a afectar también la velocidad de llama. Pero en general, cuando un gas tiene una cantidad de hidrógeno relativamente alta, es suficiente para que la velocidad de llama sea comparable con velocidades de llama de combustibles convencionales. Digamos, por ahí no es tanta la diferencia. La tasa de liberación de calor, es decir, el ritmo o la tasa a la cual el calor es liberado, o sea, cómo se libera rápidamente el calor, eso también dependerá, es un parámetro que está estrechamente ligado o con la reactividad, con la reactividad del combustible. Entonces, si tengo una gran cantidad de hidrógeno, entonces la combustión de ese gas de síntesis va a ser una combustión con una rápida liberación de calor, ¿sí? Rápidamente libera el calor, entonces eso también genera, digamos, cierta, digamos, equivalencia con los combustibles convencionales. Si tengo una cantidad de hidrógeno alta. Si la cantidad de hidrógeno no es tan alta, pues, digamos, esa tasa de liberación de calor se hace un poquito más baja. La energía mínima de ignición, es decir, la energía necesaria para que se inicie una combustión de ese gas de síntesis, también va a depender del contenido de H2 y de CO. El monóxido de carbono, un gas con gran cantidad de inertes o de monóxido de carbono, va a tener una energía mínima de ignición muy alta, o sea, requiere de mucha energía para que se prenda, ¿sí? En pocas palabras. En cambio, si el gas tiene gran cantidad de hidrógeno, porque la gasificación se hace con vapor y produce gran cantidad de H2 en el gas de síntesis, entonces la energía mínima de ignición es baja, o sea, fácilmente yo puedo encender ese combustible. Entonces, ese parámetro de energía mínima de ignición también dependerá de la cantidad de hidrógeno y monóxido de carbono y de otros gases inertes. Y también están los límites de inflamabilidad, que es esa región en la cual un gas es inflamable cuando está mezclado con aire, o bueno, con oxígeno como comburente. Ustedes saben que un gas, digamos, si hay una fuga de gas natural o lo que sea, en una estufa, en una pipeta de gas, si hay una fuga de gas y ese gas se mezcla en ciertas proporciones con el aire ambiente, entonces una chispa puede generar un incendio. ¿Sí? ¿Qué sucede? El gas de síntesis tiene esos límites de inflamabilidad, que son esos límites de concentraciones máximo y mínimo, en las cuales un gas es combustible, es inflamable con el aire. Esos límites también van a depender del H2 y del monóxido. Si el gas es rico en hidrógeno, entonces esos límites son muy amplios. Eso es algo peligroso, entre comillas, porque tiene un gran rango de inflamabilidad, porque el hidrógeno es un gas que tiene un gran rango de inflamabilidad. En cambio, si el gas de síntesis tiene, digamos, baja concentración de hidrógeno y gran cantidad de monóxido o de gases inertes, ¿sí? Entonces ese límite de inflamabilidad se va a reducir. Entonces va a entrar en una zona mucho más estrecha de inflamabilidad, lo cual lo hace, entre comillas, más seguro en cuestión de fugas, de escapes, como algo del estilo. Pero como les digo, eso también dependerá del proceso de gasificación. O sea, como vemos nosotros, yo no puedo establecer propiedades de combustión estándares para el gas de síntesis. Eso dependerá de muchos factores. Tipo de biomasa, tipo de gasificador, tipo de agente gasificante con el cual yo hago la gasificación, condiciones de temperatura de la gasificación, que van a depender de la cantidad de comburente que yo le ponga, de ese agente gasificante. Entonces hay una gran cantidad de variables que hacen que el análisis de los sistemas de gasificación sean complicados matemáticamente. Digamos, el modelamiento de un sistema de estos requiere de sistemas no lineales. Son sistemas altamente no lineales. Es decir, que si yo cambio una condición, yo no puedo predecir cómo va a ser su final. Un cambio en la condición de entrada va a generar muy diferentes cuestiones o consecuencias a la salida. ¿Por qué? Por la alta no linealidad de la relación que hay entre todos los parámetros del proceso de gasificación. Pero es algo muy interesante y muy bonito de estudiar. También, ¿qué sucede con el gas de síntesis, ese gas de gasificación?
cualquier gas combustible, el gas natural, el GLP o cualquier combustible tradicional, pues requiere una cantidad teórica para su combustión. El gas de síntesis tiene la ventaja que requiere menor cantidad de aire para su combustión. ¿Por qué? Porque tanto el H2 como el CO son gases que requieren poco aire para la combustión. Entonces, como están conformados, los requerimientos de combustión son para estos dos gases principalmente, entonces el requerimiento de aire para la combustión es entre un 50 y un 70%, depende de la composición, menor para el gas de síntesis que para combustibles como el gas natural o el gas líquido de petróleo, el GLP. Esa es una ventaja del gas de síntesis. Desventaja terrible, el menor poder calorífico. Ya les decía a ustedes que el gas de síntesis tiene un poder calorífico muy bajo con respecto al gas natural. Depende del proceso de gasificación. Un buen gas de síntesis, gasificado con vapor y todas esas cosas, muy costoso, puede tener cerca del 40% del poder calorífico que tiene el gas natural, o sea, un 60% menor. Y un gas de síntesis típico, gasificado con aire, que es el proceso más barato de hacerlo, más normal y más digamos, más generalizado para producir gas de síntesis, tiene alrededor del 10% del poder calorífico del gas natural. O sea, muy bajo poder calorífico, pero digamos es un gas barato. ¿Qué sucede? Digamos que tener un menor poder calorífico implica que si yo quisiera obtener una cantidad de energía, una potencia térmica similar que al usar un gas natural, entonces yo requiero mucho más caudal, mucho más cantidad de gas de síntesis para poder obtener una potencia térmica similar. ¿Qué sucede? Que al tener un menor requerimiento de aire, digamos, yo puedo compensar, meter más gas de síntesis, pero menos aire, porque lo requiere mucho menos. Entonces, en cierta forma y hasta cierto punto, digamos, el requerir menos aire permite inyectar más gas y eso puede compensar el bajo poder calorífico que tiene en ciertas aplicaciones y hasta cierto punto, obviamente. ¿Sí? No es que yo pueda reemplazar totalmente un combustible como el gas natural con gas de síntesis en un motor o en una estufa o lo que sea, tampoco, ¿no? Pero sí en cierta forma puedo compensar. Al tener menos requerimiento de aire, puedo meter más cantidad de gas. ¿Para qué? Para, digamos, tener o compensar esa pérdida de potencia térmica por el bajo poder calorífico. Entonces, hasta cierto punto, como les decía, y bajo esas características, digamos, un gas de síntesis puede llegar a ser intercambiable con un gas natural, un GLP, y no se castiga, porque sí se castiga obviamente, pero no tan notablemente, parámetros como potencia o eficiencia. Se puede llegar a ser una opción intercambiable en algunas aplicaciones y bajo ciertas características. De hecho, los motores a gas natural, en un motor a gas natural se puede utilizar gas de síntesis. Hay muchos trabajos que referencian eso y la pérdida de potencia alrededor de un 15% más o menos. O sea, en un motor funcionando, un motor de combustión interna funcionando con gas natural, si se alimenta con gas de síntesis, manteniendo el flujo de aire, de gases, o sea, menos aire y más gas, puedo tener potencias alrededor de un 15% menor. Que digamos, para tener un gas que tiene cerca de un 10% del poder calorífico, al tener funcionando el motor con un 15% menos de potencia, digamos, no es una pérdida tan notable en comparación con la calidad del gas. E igual con la eficiencia, también baja un poquito la eficiencia, pero no tanto como uno esperaría con un gas tan pobre. Hay varios trabajos sobre eso y sería interesante, digamos, profundizar en lo que es el estudio del desempeño de motores funcionando con gas de síntesis, porque es una alternativa muy de bajo costo y muy viable para zonas rurales. De hecho, es uno de los puntos que sería importante profundizar a nivel de los programas de ingeniería, tanto programas de ingeniería de energía, ingeniería eléctrica, mecánica. Es eso, es el estudio del desempeño de sistemas de combustión, digamos que se usan en zonas rurales como pequeñas plantas para generar potencia. ¿Qué pasa cuando le meto gas de síntesis? Es muy interesante eso porque es un gas que puede ser o que es una alternativa muy viable para esos motores. Aquí vemos, digamos, un resumen muy a grosso modo de lo que
de otros potenciales usos del gas de síntesis, ¿sí? O sea, yo a partir del gas de síntesis, como es un gas rico en hidrógeno y en monóxido, puedo meterlo en motores para generar potencia, como veo acá, perdón, con el cursor, perdón, como veo acá, para generar potencia en motores de combustión interna o en turbinas de gas. En turbinas de gas también hay potenciales de intercambiabilidad de dejar de utilizar gas natural por utilizar gas de síntesis. Obviamente requiere sistemas de mucho mayor escala, mucho más costosos, pero es una alternativa. O a partir del gas de síntesis yo puedo generar hidrógeno, o sea, cojo ese gas que es rico en hidrógeno y le hago limpieza y obtengo hidrógeno, el H2 puro, ¿sí? O puedo, digamos, utilizarlo para a través de procesos, de reacciones químicas, procesos de Fischer-Tropsch, convertir ese syngas en hidrocarburos más pesados, tipo naftas o tipo diésel, ¿sí? Para su uso como combustible de movilidad para vehículos, o a partir del gas de síntesis, mediante reformados, obtener metanol y a partir de metanol otros tipos de sustancias orgánicas para procesos químicos o físico-químicos. ¿Sí? Ese es un resumen, digamos, son muchas posibilidades. Por eso el gas de síntesis o la biomasa como tal es una fuente energética con muchos, digamos, con un gran campo de estudio a nivel de investigación para mirar sus potencialidades para todos esos productos que tenemos acá. Es bastante lo que se puede hacer, lo que se puede mirar a nivel mundial, internacional, del aprovechamiento de biomasa. Y como les decía ya al principio de la charla, cuando entré aquí a la charla y pues conocí a los estudiantes que estaban acá, Latinoamérica y países como Colombia, como Paraguay, son países que tienen un gran potencial de biomasa, ¿sí? De aprovechamiento de biomasa. Entonces, es una buena alternativa de desarrollo para muchas regiones de esos países. Aquí vemos imágenes de, digamos, una estructura de un sistema de gasificador, limpieza o enfriamiento del gas de síntesis y uso en motores, ¿sí? Para generar potencia e incluso sistemas de cogeneración, donde con los gases calientes de este motor yo puedo llevarlos aquí a producir calor útil para un proceso de calentamiento en alguna planta, en algún proceso, lo que sea. Aquí se ve un motorcito de estos, es una foto tomada de un proyecto en la India. La India es el país a nivel mundial en donde yo creo que más desarrollos hay de sistemas de gasificación de baja escala y uso de gases en motores para zonas rurales. Porque la India es un país que está desarrollándose a grandes velocidades, obviamente, tiene un desarrollo muy grande, pero donde aún hay muchas zonas muy pobres, demasiado pobres, donde no hay acceso a energía. Y en la India se está masificando mucho, o el gobierno de la India está haciendo un gran esfuerzo por llevar soluciones energéticas con base en biomasa, gasificándola y utilizando el gas de síntesis de motores en muchas regiones de la India. Entonces, si ustedes, de hecho, ustedes que son de la IEEE o los estudiantes adjuntos a la IEEE, ustedes pueden buscar en los documentos de IEEE Explore que, digamos, hay gran cantidad de documentos y artículos de esa temática en la India, muchísimos. Y es un campo muy importante a nivel mundial. China también está trabajando mucho con esto, en África también se trabaja mucho con esto, y aquí en Latinoamérica, como les digo, es una gran oportunidad para zonas rurales. Otras imágenes de sistemas de gasificación integrados a motores. Aquí vemos un gasificador, ¿sí? Gasificador, aquí el proceso de un ciclón para obtener material particulado y se abre un sistema de enfriamiento. Y aquí el uso del gas de síntesis, aquí en un proceso de calentamiento. Aquí vemos un motor integrado a un gasificador, ¿sí? Imágenes que vemos acá. Y en general, pues, ¿qué podemos hablar finalmente? Para finalizar esta pequeña charla que, pues, más o menos ya llevamos hora y media casi, pero pues igual no abarca todos los temas, pero es bastante interesante. Digamos, lo que es la bioenergía, que es lo que llaman energía a partir de la biomasa, siempre es una alternativa muy viable, sobre todo a niveles de Latinoamérica. ¿Sí? Es algo que sería bueno que en ingeniería, como les repito nuevamente, en ingeniería es muy importante que aquí en Latinoamérica haya ramas exclusivas dedicadas a este estudio, la bioenergía. Es muy importante aquí en Latinoamérica esto. También es importante hablar o mirar que la gasificación de la biomasa y el gas de síntesis producido, si bien tienen algunas propiedades muy diferentes respecto a combustibles fósiles tradicionales,
sí bajo esas características puede ser intercambiable con esos últimos, o sea, con el gas natural GLP, y llegar a ser una fuente sostenible de energía. Eso es muy importante porque eso sí depende del tipo de biomasa de cada región y los requerimientos de energía de una zona determinada, pero es muy importante conocer eso y estudiar esto, esas posibilidades de uso de gas de síntesis en muchos procesos. Y también es muy importante saber que el uso de gasificadores a gran escala, o sea, a escalas grandes, altas, de grandes potencias, sigue siendo costoso y, digamos, inviables en muchos escenarios. Pero a pequeña escala sí es algo que es económicamente viable y sostenible para pequeñas comunidades, como en muchos países, como muchas zonas de aquí de Latinoamérica. Entonces eso es importante. De hecho, ese es el enfoque que yo tengo hoy en día en mi, digamos, en mi tema de investigación de nivel doctoral. El suministro de energía para pequeñas comunidades a partir de biomasa, ¿sí? Y pues, digamos, le agradezco su atención. Muchas gracias a todos por su atención y pues cualquier pregunta, aquí estamos para su atención y su respuesta. Buenas, ingeniero. Iniciaremos con las preguntas. La primera pregunta realiza Denis. En el triángulo de HCO, ¿existen valores conocidos de relación de los elementos HCO que definan el agente gasificante y o si se piroliza o gasifica? Bueno, voy a poner acá, voy a ir allá atrás a esa imagen. Está por acá. ¿Ahí están viendo la diapositiva? Sí. Sí, bueno. Relación HO, me dice. Sí. Pues depende, o sea, digamos, decidir si voy a pirolizar una biomasa o gasificarla, depende. Normalmente, sí, uno podría decir, digamos, la biomasa leñosa, o sea, la biomasa que tiene más presencia de lignina, la que le da la estructura rígida a la leña, las cortezas duras, esas cosas, esa biomasa es más susceptible de generar una buena pirólisis, es decir, una buena cantidad de char, de carbón vegetal. Entonces, digamos, una biomasa que puede ser interesante su resultado cuando se piroliza. Pero también, digamos, puedo gasificarla y obtener una buena cantidad de gas de síntesis o una buena calidad. ¿Por qué? Porque la lignina, esa sustancia o esa especie que le da esa fortaleza a la biomasa, la lignina genera dentro del proceso de gasificación, ¿sí? Digamos, buena cantidad de volátiles que van a enriquecer la presencia de CO y H2 en el gas de síntesis. Pero digamos que, en resumidas cuentas, más que la relación HO, es la cantidad de lignina, la que me dice a mí si de pronto es más viable pirolizar una biomasa, ¿sí? Diría eso. La relación HO, digamos, me puede decir muchas cosas. A niveles de mirar posible gasificación, es mejor mirar la relación hemicelulosa-lignina, esa que tenemos acá, o celulosa-lignina, la que tenemos acá. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha? Sí, claro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, yo soy el que hizo la pregunta que acabas de responder. Gracias por la presentación. Mira, lo que te quería preguntar, más o menos lo has respondido, es si existían valores conocidos para elegir el agente de gasificación. Me has explicado si se elige pirólisis o no. Pero digo, para elegir basado en el triángulo que ha puesto HCO. Digamos, porque ahí lo que entendí en tu explicación era eso, que se podía elegir si se usaba gasificación con dióxido, con vapor o con oxígeno en función de esa triada. Sí, digamos, la elección del agente gasificante, digamos, no es tanto en función de la composición de la biomasa, sino más en la composición deseada del gas de síntesis. Es decir, si yo quiero tener un gas, digamos, rico, con buen poder calorífico, buena cantidad de hidrógeno, buena cantidad de CO
y baja contenido de otros gases inertes, por ejemplo nitrógeno, pues no gasifico con aire, que tiene mucho nitrógeno, sino gasifico con oxígeno o con vapor. Claro, en función de ¿Sí? lo que yo quiera, pero no, En no está función en de lo que yo función, quiera. no en función de la tríada que aparece en el triángulo, ¿no? No. La Ah, teoría ya, es ya. más como para identificar hacia dónde puedo ir, Ah, ya, pero listo. Pensé digamos, que... el tipo de agente gasificante es más en función de lo que yo quiero obtener, principalmente. Claro. Listo, ya eso me aclara la duda. Ok. Tengo otra pregunta, pero no sé si la puedo hacer ahora. Sí, podés realizarla. Bueno, tiene que ver con el final. ¿Has hecho algún trabajo o tienes trabajo sobre el modelado de motores con gas pobre o turbinas? Con simulación. He hecho una simulación de hecho tengo un artículo que en ese momento está en proceso de segunda revisión en un journal del Elsevier sobre el uso de gas de síntesis obtenido de gasificación en motores de combustión interna para generar potencia, ¿sí? En una pequeña carga de 25 kilovatios en una zona no interconectada aquí de Colombia, ¿sí? De los llanos orientales. Eh, Básicamente lo que sucede ahí es, lo que se miró fue cómo se comporta ese motor. Bueno, más que el motor, el sistema como tal de generación. Hice un análisis termoeconómico sobre eso, pero digamos, sí, digamos en mi tesis, en mi trabajo doctoral, que estoy en ese momento, sí tengo contemplado estudiar un poco qué pasa en el motor cuando yo le meto un gas de síntesis, porque es una parte de la sostenibilidad que yo busco. Yo puedo tener un gas barato de gasificación obtenido por esa gasificación, pero ese gas me puede generar afectaciones a mediano plazo en el motor, es decir, requerimientos de mantenimiento muy estrictos del motor, lo cual puede encarecer el proceso. Entonces, de pronto, por la parte del desempeño del motor, esa cantidad de alquitranes, de material particulado, me puede generar afectaciones en el motor, que requerirán más costos de mantenimiento, lo cual puede ser insostenible. Sí, bueno, Pero ahí vienen límites de contenido de alquitrán en función de la tecnología, en función de los motores. sí, porque eso generalmente van generando depósitos y esos depósitos van dañando el motor, van generando imperfecciones en el funcionamiento, retrasos, y hay también que mirar también que esos depósitos van tapando inyectores, generan también combustión incompleta, etcétera, etcétera. Entonces pueden generar también insostenibilidad por ese lado. ¿Y en qué programa simulado? Simulación he hecho con el programa Thermoflow. Thermoflow, que es, ¿sí lo conoces? No, ese específicamente no, pero te deja ponerle la propiedad del gas o ya Sí, viene. deja poner no, deja poner propiedad del gas. De hecho, tiene los modelos, digamos, dentro del software trae los modelos de motores. O sea, el modelo que estás metido es cambiar el tipo de combustible, cambiar la entrada, O sea, te y deja, él le da a uno. o sea, te deja modificarle la propiedad del combustible. Sí, deja modificar, claro. Sí. No es como el HYSYS, porque intenté usar el HYSYS y no pude. Con HYSYS también. Con HYSYS también se hizo un modelamiento similar. Es un poquito más difícil porque en HYSYS toca construir el modelo de motor. Pero sí logramos hacer ese modelado. No se comportó igual que con el Thermoflow, pero sí se tuvo alguna tendencia similar. Si quiere, con mucho gusto, aquí al final de la charla, yo dejo mi correo, Bueno, porque buenísimo. si te quiere, digamos, yo tengo un modelito, pues, un planteado en HYSYS del proceso del motor, con gas de Buenísimo. síntesis. Y te hago una última consulta para no dejarle tiempo a los demás. El motor que has evaluado, era un motor adaptado a gas pobre, ¿verdad? No, porque como una simulación como tal, es un modelo de motor. Es un O sea, modelo de motor. un modelo de motor que Otto. Sí, otro, encendido por Perfecto. chispa. Listo, ya. No, porque yo he usado en la parte práctica, he usado tecnologías con motores que vienen adaptados de la marca Leyland. Interesante. No llegamos a modelar. Teníamos un Interesante. gasificador. Yo he tenido gasificador como proyecto, lo hemos llegado a montar y usamos por generación y todo. Y tenía un motor Leyland. Y vienen motores, los hindú, Sí. te venden la tecnología Ankur, que es una de las marcas de ellos, y usan un motor Leyland que viene encendido por chispa adaptado a gas. Y bueno, y ahí Claro, bien adaptado porque hay también problemas. Bueno, en algunos artículos he visto también que tienen que sincronizar, digamos, el encendido porque tienen los problemas de ignición del gas de síntesis, tiene tiempos de ignición diferentes a un gas natural.
claro, y en tu caso que vas a hacer para generación aislada, ¿no? Sí, Cuando empieza a generar el gas, porque lo llegué a usar así, a veces los motores traen una toma para GLP. Cuando estás aislado, necesitas arrancar el motor primero, claro. Ujú. mover todo el screw, los ventiladores, accionar todo el aparataje eléctrico de la planta y lo arrancas a gas, a GLP, y de ahí lo pasas. Y bueno, ya vienen ya preparados o sea, de forma manual y para interconectarse, ¿no? O sea, lo he usado, Sí, moverla y no, pero bueno, vienen así, funciona con los dos gases, lo que quería decir. Pero bueno, sí, sí varía, sí varía. sí. Ah, buenísimo, te voy a escribir entonces un correo para ver lo del modelo. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Carlos, buenas noches. Una pregunta. Es que, pues, no sé si han habido estudios a nivel planta piloto de la utilización de los racimos vacíos, del raquis que queda de la palma de aceite cuando se le extrae el fruto, Sí. para la generación de gas de síntesis, porque no sé si han habido estudios a nivel nacional o a planta piloto de la utilización de ese raquis. Como ese raquis ya últimamente no lo están dejando ni botar ni quemar porque daña las calderas. No sé si usted conozca estudios acerca de la utilización de ese raquis. Lo que llaman el raquis en la industria de la palma es lo que queda del fruto, ¿sí? Donde vienen los frutos, ¿no? Sí, señor. Realmente, en lo que yo conozco en la industria de palma, eh, por ejemplo, bueno, no sé en Paraguay qué tan, si la industria de la palma tenga ya, digamos, un desarrollo, no sé, no lo conozco. En Colombia, sí, la industria de la palma es bastante desarrollada, tal vez por el clima, la zona tropical. Ese raquis principalmente lo usan, en lo que yo conozco, las plantaciones cerca de Bucaramanga, en el Magdalena Medio, lo usan como abono, o sea, lo almacenan y para usarlo como abono, más que como combustible, la verdad. Según lo que he entendido, no lo he mirado bien, lo que es la información que he tenido cuando he interactuado con la gente de La Palma en esa zona, me dicen que el raquis, digamos, como combustible no es lo mejor. Lo mejor para combustible de la palma es la fibra que queda del fruto, la pulpita esa fibrita del fruto, y el cuesco, la coraza interna de la pepita que tiene dentro. Eso es lo mejor como combustible. El raquis es más bien, lo usan más como abono. Ah, gracias, profesor. Sí, es que pues uno ve esas montañas de lo que queda del fruto, que es ese cascarón ahí, y eso uno Sí, mira pues, unas montañas bastante grandes, pero sí. eso, como usted dice, principalmente y únicamente lo utilizan como abono, pero eso le cae moscas y pues genera una gran Sí, porque contaminación. dejan que se descomponga y con ese Exacto. dejan que se descomponga y con eso pues usan como abono. Bueno, profesor, pero sí, entonces muy difícilmente se podría usar como combustible. No digo que difícilmente, pero digamos, eh, para esas empresas pues es más cómodo usarlo como abono, ¿sí? Pero no, de pronto energéticamente tiene su potencial, habría que estudiarlo, pero realmente actualmente lo usan es como abono. Ah, gracias, profesor. Bueno, pregunta Sebelio. ¿Qué se hace con los restos de la biomasa después de la gasificación, dado que no se llega a la combustión? Bueno, principalmente la gasificación genera cenizas, o sea, un buen proceso de gasificación pues genera el producto gaseoso, que es el que yo voy a utilizar energéticamente, y en teoría, digamos, lo que queda son cenizas, ¿sí? Obviamente, las cenizas no son puros cenizas, seguramente habrá rastros, pero un proceso de biomasa, las cenizas son sustancias inorgánicas ricas en, no sé, en algunos compuestos, no sé, algunos nitratos, algunos compuestos con algunos metales, ¿sí? Rastros de sustancias cloradas, en general muchos tipos de sustancias inorgánicas que de alguna manera pueden ser útiles. Algunas veces he conocido también algunos reportes donde básicamente esas cenizas las usan o las venden como un subproducto para otros tipos de productos, como por ejemplo, digamos, complementos a algunos tipos de fertilizantes, de abonos, ¿sí?
como un subproducto, como tal. Igual las cenizas pues tienen sus componentes, sus compuestos, que pueden ser ricos para algún tipo de fertilizante aún. Ok, César pregunta, entre la biomasa mixta, la biomasa leñosa y la biomasa herbácea, ¿cuál sería la más rentable someter a un proceso de gasificación? Pues es una buena pregunta porque, como les dije en la presentación y de lo que pues, he estudiado de esto, digamos, no existe un criterio para decir esta es la mejor biomasa. Eso depende, como les dije, del tipo de gasificación, de la aplicación que tenga la gas de síntesis. Es decir, en teoría, una buena biomasa es una biomasa que tenga poca humedad, que tenga poca cantidad de cenizas y que tenga un contenido, digamos, equilibrado entre compuestos volátiles y carbono fijo, ¿sí? En su análisis próximo. Pero eso no me garantiza que esa biomasa, que en teoría tiene una buena composición, eso no me garantiza que tenga un buen gas de síntesis. Porque yo puedo tener un proceso de gasificación que esté trabajando a una temperatura que no es la adecuada, o un proceso de gasificación que, digamos, no lo he calibrado bien, no lo he ajustado bien para el tipo de biomasa, o tengo un ingreso de aire para la gasificación muy elevado, que hace que tenga demasiada aireación y siendo más una combustión que una gasificación, ¿sí? O sea, eso depende de muchos parámetros, ¿sí? Entonces, siempre que uno diga, esto es lo más adecuado, requiere hacer un estudio muy completo de parámetros del proceso, de condiciones del proceso, de la aplicación que yo voy a tener, porque si es para utilizar gas de síntesis en un motor de combustión interna, de pronto requiere un gas con determinada calidad, pero si es para utilizar un gas en un proceso de calentamiento directo, por ejemplo en un horno rural o algo, una cocina rural, de pronto la calidad no es un requerimiento tan exigente, no digo que no lo sea, pero no es tan exigente, entonces sí puede ser, digamos, no tengo que ponerme tan exigente en el proceso de gasificación. O sea, hay muchas cosas que estudiar para que un proceso sea sostenible. Y en eso, digamos, hay que desarrollar, digamos, buscar relaciones entre parámetros técnicos, económicos y de desempeño para obtener, digamos, el punto más adecuado para usar una biomasa en un proceso determinado. Ok. Brian hace una pregunta. ¿Son altos los costos que requieren en las plantas industriales para el proceso de gasificación? Depende de la escala. De hecho, como comentaba Denis, si ustedes miran en proveedores en la India, en China, digamos un sistema de gasificación integrado motor, los venden ahí en páginas como AliExpress, Alibaba, ustedes pueden encontrar ahí, están alrededor de 10.000, 12.000 dólares. Digamos, un sistema de gasificación integrado motor ya con el sistema de limpieza del gas y todo eso. ¿Cuál es el problema con esos componentes? Digamos, 12.000 dólares puede sonar, digamos, caro, costoso, depende también de la aplicación, pero para potencias entre 100, 200 kilowatts, más o menos, ¿sí? 300 kilowatts. No sé, puede ser esos órdenes de magnitud de potencia. Puede, digamos, ser económico, pero ahí va lo otro. Yo compro un kit de esos que me puede resultar, entre comillas, económico para lo que, digamos, requiero, pero viene el inconveniente de que esos kits vienen diseñados, fabricados, con pruebas allá en la India, en China. Traerlos acá, con una biomasa de acá, con unas condiciones atmosféricas también de acá, eh, porque acá también el aire atmosférico, las condiciones de temperatura del aire atmosférico, la humedad relativa del aire atmosférico va a ser diferente, puede hacer que eh, me cueste mucho trabajo ajustar el funcionamiento de ese gasificador a las condiciones de biomasa y de condiciones de sitio que tengo acá. Entonces, lo compro barato, pero de pronto acá me lleva una sorpresa de que es muy complicado ajustarlo. O lo contrario, ¿sí? De pronto lo compré y le pegué acá y fui muy de buenas y logré ajustarlo rápidamente. Sí, también es una cosa que también hay que mirar. Hola, ¿puedo meter la cuchareta, perdón? Sí, Claro. Denis. Para que lo mencionas, a nosotros nos pasó. Le compramos la tecnología hindú completa, venía con la planta completa, y ellos pillamente trajeron acerrín desde la India.
porque ellos a la inauguración, cuando se echa a andar la planta, ellos están para garantizar de que todo funcione, ¿no? Y ellos usaron el acerrín que tenían para hacer briquetas. Briquetas es un comprimido que se hace con el acerrín y se puede usar en el gasificador porque era para un acerrío. La planta la montamos en un acerrío. Y bueno, nada, con el acerrín de ellos que trajeron, todo bien. En cuanto se fueron, nunca se usó. La briqueteadora, que costaba algo, no la pudimos usar más. Solo funcionaba con el acerrín de ellos. O sea, se fueron, Sí. le hicimos de todo, quemamos de todo, y no, con el acerrín de nosotros no funcionaba, simplemente por el clima. Lo que hicimos fue usar restos de madera troceada del tamaño de la briqueta y bueno, y con eso resolvimos. Pero esa parte de la planta nunca se usó por eso. Ellos traían sus saquitos de acerrín, traían todo. Y en cuanto se fueron, no sirvió. Sí, ese es el inconveniente. Era el ejemplo que quería dar, que sí, que tiene que ver con eso. Bueno. Gracias. De nada. César pregunta, ¿el costo del sistema de enfriamiento del gas de síntesis en un sistema DOF-DRAF igualaría los costos de limpieza y tratamiento de residuos en los sistemas de fluidizados y updraft? No creo que sean iguales porque los sistemas downdraft son de pequeña escala, son de tamaño pequeño. Entonces también el sistema de enfriamiento, digamos un intercambiador de calor enfriado por agua o por aire, va a ser más pequeño que en un sistema de hecho fluidizado, donde son de mayor potencia, o sea, los flujos de gas son mucho más grandes, entonces el sistema de enfriamiento también va a ser mucho más grande, más robusto. Y pues, digamos que a nivel, digamos, en tamaño y por economía de escala, obviamente va a ser más costoso a gran escala por costo total, ¿no? Costo total. Ya si uno lo hace costo unitario, pues a mayor tamaño, más barato. Pero por costo total como tal, sí es más costoso en un gasificador de gran tamaño, tipo de hecho fluidizado. Y también el sistema de depuración, de limpieza, filtrados, sistemas de condensación de alquitranes, todo eso también, obviamente, van a ser más grandes y en general en capital va a ser más costoso. Pero digamos en el downdraft, depende de la aplicación, puede ser muy económico porque a veces, digamos, como el gas sale relativamente muy bajo de alquitranes en el downdraft, digamos, no es tan exigente la limpieza con alquitranes. Y yo he visto muchas veces, algunos reportes, algunos artículos, reportan eliminación, un filtrado por ciclones para eliminar material particulado y un enfriamiento, un intercambio de calor con enfriamiento, y con eso ya tienen. Y lo meten a un motor. ¿Sí? Entonces es un sistema muy, muy simple. Obviamente, la calidad, pues, posiblemente va a impactar a largo plazo el motor, pero he visto reportes así. Ciclón para material particulado, un enfriamiento y listo. Obviamente, en el enfriamiento condensan un poco de alquitranes y aceites y también un poco de humedad. Entonces, eso limpia también un poquito el gas. Pero no, son más costosos a gran escala. De hecho, una de las desventajas del gas de gasificación o del uso de gasificación a gran escala en plantas grandes con turbinas de gas de 100, 200 megawatts, o sea, de gran escala, es que la instalación es muy costosa. El costo de capital de la instalación es muy alto. Y eso va a impactar en el costo de cada kilovatio hora generado. Son muy costosos, la verdad. Todavía a nivel, digamos, de gran escala, esos sistemas son muy costosos. ¿Cuál es la ventaja? Que esos sistemas, el costo tan alto, se puede financiar por la venta de bonos de carbono, ¿sí? Por la disminución de emisiones de CO2, ¿sí? Porque realmente la biomasa genera casi una neutralidad de emisiones de CO2. Irving pregunta, ¿podría hablar sobre la aplicación en automóviles? Por ejemplo, en el ámbito de la autonomía. ¿Cómo cuántos kilómetros se puede llegar sin tener que recargar? Además, impacto ambiental y costo. Uy, bueno, pues ahí ya habría que, pues, para aplicación en automóvil, la verdad, no he visto mucho
digamos, publicaciones con resultados viables, la verdad, por no decir que he visto, que no he visto, porque para, digamos, aplicarle gas de síntesis en un auto, pues habría que generarlo en algún sitio, almacenar ese gas y traspasarlo al sistema de almacenamiento, ¿sí? Como un gas natural vehicular, solamente que con gas de síntesis. Pero, como les decía, para obtener la misma potencia con un gas natural, requiero más caudal de gas de síntesis. Entonces, rápidamente consumiría el gas. Entonces, no creo que la autonomía sea muy buena, la verdad, pues porque el contenido energético es muy bajito, muy bajo. No creo, la verdad. A nivel de movilidad, yo creo que te vale falta bastante para que sea una alternativa viable, desde mi punto de vista, ¿no? José pregunta, ¿han habido estudios a nivel de plan piloto de la utilización de los racimos vacíos? No, él ya preguntó, él ya preguntó. Es tu pregunta, José, justamente. ¿Puedo hacer si vos querés hacerlo? No, ya él lo preguntó y ya le Ah, respondí. ya. Sí, ya. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias a ¿Quiere todos hacer una los pregunta presentes. más? Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Ya están cansados, ¿cierto? Es tarde, ¿no? Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención. A usted, ingeniero, Eh, nosotros estamos muy agradecidos por su presentación, por tomarse tiempo a darnos esta eh, charla. no sé si, cómo sería, digamos, la dinámica ¿para qué? Para, digamos, establecer un vínculo, no sé, digamos, una comunicación, ¿no? Mantener el contacto, ¿sí? No sé si, eh, pues aquí dejo mi mail, ¿sí? Justamente están pidiendo tu mail. Sí, ahí lo puse, ¿sí? Pero sí me gustaría de pronto tener, digamos, la posibilidad de establecer un contacto un poquito, digamos, más frecuente, más formal con ustedes entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Nacional de Asunción. Sería muy interesante y sobre todo viendo que hay trabajos en el campo y que, digamos, hay interés de ustedes en estas temáticas. Es muy interesante y sería muy provechoso para ambos lados, creo yo. Claro, de parte nuestra también es buenísima, al menos tener Ujú. referencia de otro, aprender algo diferente, de mi parte al menos, y ver cuánto puedo abarcar más de mi carrera al menos. Sí. Entonces, Vamos a pues estar ahí queda mi mail. Cualquier cosa, pues a la orden, o sea, disponible para cualquier inquietud. O sea, estamos de brazos abiertos a establecer cualquier vínculo provechoso con ustedes, ¿sí? Y pues ojalá podamos seguir trabajando con nuestra serie de webinars, charlas, de pronto alguna charla de algún profesor de ustedes también que sea muy pertinente para nosotros, también sería muy bueno. claro. Estaremos en contacto, ingeniero. Le agradecemos mucho por su tiempo Bueno, y a a todos los demás. ustedes también por la invitación, muchas gracias y bueno, entonces hasta luego a todos. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes.